Parado frente a una escuela pública, veo a los estudiantes de diferentes edades, en especial niños, felices de un día más de clase, ingresando a las aulas y no puedo evitar preguntarme qué estamos haciendo aquí realmente. ¿Es este edificio de ladrillo solo un lugar para aprender materias o la parte principal de un sistema de gobierno mucho más antiguo? Para responderlo, cierro los ojos por un segundo e imagino un lugar distante en el tiempo. Un antiguo templo de piedra blanca frente al mar azul gigante, pilares viejos desgastados, iluminados por un sol tan fuerte que parece borrar todas las sombras. Era el lugar donde nació la filosofía, quien creyera, donde buscar la verdad no era un lujo, sino algo necesario para aprender a vivir todos juntos. ¿Qué conexión hay entre esas piedras iluminadas por el sol antiguo y esa escuela de hoy? Para entender la política educativa de un país, haremos un viaje para consultar la historia y la teoría, donde encontraremos guías excepcionales en este camino. Y haremos nuestra primera parada en Atenas, por allá por el siglo IV. Un hombre llamado Platón observa con tristeza cómo su maestro Sócrates es condenado a muerte por un gobierno que actuó sin conocimiento. Para ello retomamos el criterio del profesor Benito Sáenz en su estudio realizado en el 2010 sobre el pensamiento de Platón. Nos cuenta que este hecho fue un golpe muy duro, que convenció a Platón de que era imposible mejorar la sociedad sin un cambio profundo en los valores de la gente. Y me pregunto a mí mismo, ¿no es acaso esa misma preocupación la que mueve hoy nuestras leyes? El deseo de evitar lo que muchos llaman la caída de la sociedad, educando a personas que busquen lo que es justo. Imagino a Platón caminando por los jardines de su escuela, la academia fundada en el siglo IV a.C. No buscaba simplemente hacerla a las personas más cultas, como intentaban otros profesores de la época, a quienes el autor Sandías en el 2010 describe como maestros del discurso interesados más en su propio éxito que en la verdad. Para Platón, la meta era otra, sí. Indiscutiblemente él decía, pensar y educarse hace mejor a las personas. Y para Sáenz, Platón entendía la educación como un verdadero arte para guiar el espíritu hacia la verdad. Aquí es donde mi pensamiento quiere ir más profundo, un poco más hacia allá. Si la educación tiene que ver con la política, es porque busca el bienestar de toda una comunidad. Platón nos dejó en su libro La República la famosa historia de la cueva. La persona que logra salir a la luz del sol tiene el deber de volver a la oscuridad para guiar a los demás. Esta es la raíz de la responsabilidad con la comunidad. Quien logra aprender tiene el compromiso de enseñar para el beneficio de todos. Pues no se considera alguien que tenga tal conocimiento y simplemente lo apague, o que lo oculte por temor a ser sobrepasado o no escuchado. Pero demos un salto en el tiempo. Ahora dejamos esa academia antigua y ahora el trabajo o el discurso propuesto por Javier Wilson
cual lo publicó en el año 2018, y me pregunto, ¿cómo ha convertido nuestro mundo actual esa idea de educar en decisiones del gobierno? Wilson explica que las políticas públicas son aquellas decisiones que toma el gobierno para resolver problemas que afectan a la gente y que necesitan una solución urgente que prima sobre cualquier otras, buscando siempre un bienestar común. En este punto entra otro autor muy importante, sí, Emilio Graglia, el cual por allá en el año 2012 nos da la guía principal de la gestión moderna, al decir que las decisiones del Estado deben buscar siempre el beneficio de todos y la satisfacción de la comunidad. Me detengo a pensar en la diferencia que hace Carlos Vilas entre la política, que es lucha por el poder, y las políticas, que son las acciones concretas para gobernar, y que a veces muchas personas pasan por alto, pasan desapercibidos. La política educativa es entonces el Estado actuando como el maestro del que habla Platón, pero a través de leyes y proyectos. Es la propuesta de una necesidad de la gente, como diría Graglia. Esa falta de sociedad pide resolver. Y ahí es donde entra el maestro, donde en su diario vivir ya no simplemente parte de lo que puede mostrar, lo que no puede mostrar, sino el impacto que produce, dando a conocer que es una transición y donde se mantiene ese poder de poder resolver problemas de manera urgente, teniendo necesidades, prioridades. Y no sé si entra acá que lo urgente es lo más importante. Ahora pasamos entre esa gobernabilidad sabia a la participación de todos, donde ambos se relacionan, donde no es un salto, sino una relación. Aquí encuentro un choque, sí, un choque de ideas interesante que puede resultar curioso e intrigante para aquellos que se interesan. Platón soñaba con un país perfecto, gobernado por sabios y pensadores. Una visión donde, como explica Sanz, la justicia consistía en que cada persona cumpliera el papel que le tocaba por naturaleza, donde, sin alteraciones, cada uno se hacía responsable de su accionar. Lo que hoy por hoy se puede mostrar como el cumplimiento del deber, o lo que muchos otros llamarían nobleza obliga. Sin embargo, nuestra idea actual sobre la educación pública da más participación a la gente, y lo cual se muestra muy interesante. El autor Luis Fernando Aguilar, por allá en sus escritos en 1992, nos da una idea clave, la cual resalta la responsabilidad compartida. Aguilar propone que las decisiones del gobierno deben incluir la opinión y el apoyo, y no solo la opinión y el apoyo, sino también los recursos de las personas y empresas privadas, viéndolos como ciudadanos que colaboran y no solo como gente que obedece, haciéndose de esta manera partícipes del proceso, donde no se deja como algo aislado, sino que fortalece, nutre y se articula. En este sentido, ya no se espera a un líder sabio que venga a salvarlo todo, como en las películas, donde solo uno es el encargado de todo. No. Hoy
Como señala Graglia, la misma gente debe indicar los problemas junto con los políticos. Ahí es donde la voz del pueblo se levanta, donde propician espacios para mostrar, donde la política educativa se vuelve así un acuerdo de diferentes sectores para lograr el bienestar de todos, donde todos buscan propiciar espacios, crear situaciones que lleven a esto más allá. No quedarnos simplemente con la situación y sin saber qué vamos a hacer o hacia dónde iremos. O peor aún, quedarnos de brazos cruzados sin tomar ninguna decisión frente a las diferentes situaciones que se puedan estar presentando. Entonces, en este recorrido, en esta historia, donde partimos de esos lugares recónditos, trazado por las voces de los niños, esos que llegan a las aulas de clase con cuestionamientos, con preguntas, donde el docente piensa en cómo articular esos procesos, donde ya no solo son estudiantes que cumplen con un deber, sino donde desarrollan acciones a partir de unas disposiciones gubernamentales, donde se decide desarrollar diferentes acciones a partir de la toma de decisiones, y las cuales pueden o no responder a las necesidades presentadas por una población. Porque si bien es cierto, se pueden tomar decisiones y hay docentes comprometidos con el proceso, también hoy por hoy se encuentran y vemos docentes que no buscan el desarrollo de la capacidad cognitiva de conocer las situaciones de nuestros estudiantes y simplemente desarrollan un proceso el cual no es formativo. Pero para Platón, el cual es retomado por Sáenz, dice que es indiscutible pensar en hombres que no sean mejores si no saben convivir. Y esto se logra a través de compartir, de ese diario vivir, de esos momentos en el aula, donde se puede alcanzar el conocimiento acompañado de valores éticos y políticos, donde la política pública educativa es la herramienta que permite resolver todos estos cuestionamientos, donde podemos ofrecer mejores condiciones de vida. Este proceso no es fácil, pero podemos mejorar nuestras prácticas, podemos hacer algo diferente. Entonces, hoy nos encontramos en este recorrido donde pasamos por una educación centrada en esa preocupación donde todo se originó, y que a medida y al pasar de los años pasamos a una educación como una formación y un deber, y al trasegar pasamos a una época moderna donde buscamos ir más allá, donde se convierte en la participación y en la búsqueda del conocimiento mutuo. Este recorrido, como todos, ha llegado a su final. He ido desde las ruinas antiguas y la historia de Sócrates hasta la idea de los expertos de hoy. ¿Qué nos queda de todo esto? Entiendo ahora que la política educativa es el intento más valioso del gobierno por cumplir la idea que Platón dejó escrita. El objetivo de la educación es lograr el buen comportamiento y deseo
de convertirse en un buen ciudadano. Aunque hoy hablemos de programas y de tareas del gobierno, la meta principal sigue siendo la misma: sacar a las personas de la oscuridad del no saber. El no tener conocimiento nos cega. Citando lo que dicen las Sagradas Escrituras, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero cuando no conocemos la verdad, somos esclavos de aquello que las personas quieran decir. Y hemos llegado a una sociedad donde se repiten tantas veces una mentira, tiende a ser verdad. Pero hoy tenemos que ser de las personas que claman y hablan la verdad. En este caso, la política educativa. Me despido con una frase de Gaglia que se nos quede en la mente para pensar, para analizar, para concluir, para ir en pro de eso. Dice: las políticas públicas son en el fondo herramientas del gobierno para servir a la comunidad. Quien no sirve donde se encuentra no podrá servir en ningún otro lugar. Por eso, cuando vayamos a esas escuelas, a esos colegios, a esas instituciones educativas y veamos de nuevo esa escuela, las podamos ver no solo como paredes, sino ver esos lugares como una posibilidad para tomar decisiones reales y vivas, pensadas para que todos seamos un poco más dueños de nuestro propio conocimiento y donde podamos despertar de esa ceguera que no nos permite en pro de aquello que muchos de nuestros antepasados o muchas de las personas que hoy soñaron con tener lo que hoy tenemos, desearon alcanzar. Esas escuelas, esos lugares donde reposa tanto conocimiento, no solo en los libros, sino en vivencias, en personas capaces de expresar su conocimiento, sus habilidades, su compromiso, donde el conocimiento es una de las herramientas más importantes del ser humano. Pero si desconocemos cómo hacerlo, si no trabajamos en equipo, si no hacemos que todo fluya, se convertirá en un conflicto. Por ello, es un trabajo de corresponsabilidad, así como lo mencionaba Aguilar, pues esas políticas públicas actuales deben de incorporar esa opinión, la participación y por supuesto los recursos, donde esos ciudadanos no simplemente son contribuyentes y no solo son súbditos, sino son personas que pueden aportar a este desarrollo. Es por ello que en esta hemos dado por terminado este recorrido. Y en este punto no queda más que agradecer. Gracias por acompañarme en este recorrido y hasta una próxima participación. Sería interesante que analizaras y pensaras en cada uno de los elementos y, por qué no, profundizar acerca de ellos y analizar, comprobar y mirar cómo desde nuestra labor podemos fortalecer nuestras instituciones educativas y hacer un mejor proceso, porque conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Feliz día.